fue un miércoles y el lunes fue negro para los mercados de valores, para las bolsas de valores o los índices de precios y cotizaciones en los mercados de valores. Este miércoles fue negro de veras para Xochitl Gálvez Ruiz. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tiraron literalmente el teatro a la fallida candidata presidencial opositora, quien dio a conocer que el próximo domingo participará en una concentración a la que convocó el llamado Frente Cívico Nacional de la Ciudad de México, aunque todavía no sabe si va a convertirse en partido político. Yo creo que sí, no va a funcionar, pero Xochitl Gálvez vivió un miércoles negro y anunció que se va a sumar a esta marcha del Frente Cívico Nacional, que es para tratar de presionar al Tribunal Electoral por la repartición de las 200 diputaciones de representación proporcional. Creo que tenemos el video C, don David, por favor, con Xochitl Gálvez y su anuncio. Ese momento que haga la asignación tenemos 48 horas para presentar este juicio. Esto es muy rápido. Por eso ahora estamos anticipando para que la gente que lo quiera presentar pues, se comunique con nosotros y se atenta. Inmediatamente que el INE resuelva la asignación de curules, yo subiré a las redes sociales un machote. Obviamente la gente le puede quitar, poner a su gusto, pero el machote les va a ser básico. Como lo hicimos con el tema de los biométricos, ¿se acuerdan? Que fue un amparo ciudadano que presentamos. Esto será un juicio ciudadano y pues ojalá mucha gente que hoy se sienta agraviada por la sobrerepresentación actúe y no solo diga qué podemos hacer. Eso es lo que van a poder hacer. Mientras la fallida candidata presidencial opositora hace planes para la concentración, para demandar de nueva cuenta el resultado o impugnar el resultado de las elecciones y solicitar otras cosas, la noche de este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó la sentencia de la sala especializada mediante la cual sancionaba al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestamente violar los principios de equidad en la contienda electoral durante 36 conferencias mañaneras o matutinas entre mayo y octubre de 2023. El miércoles, yo les decía, fue un día negro porque el Tribunal Electoral confirmó además que Xochitl es culpable de calumnia. La falta de la candidata presidencial opositora se cometió en el segundo debate de la campaña presidencial cuando llamó a su rival Claudia Sheinbaum Pardo narcocandidata, sin aportar ninguna prueba, sin aportar ninguna evidencia. Y tenemos, creo que ese es el video H, don David. El video H en el que, por favor, don David. 829 y 849, todos de este año, en los cuales se controvierte una sentencia de la sala especializada por la que se acreditó calumnia en contra de Morena por parte de Xochitl Gálvez y la falta al deber de cuidado de los partidos que la postularon. Esto derivado de manifestaciones que realizó la candidata durante el desarrollo del tercer debate presidencial. En primer lugar, se propone desechar la demanda del recurso 749 interpuesta por el PRI, toda vez que la misma fue presentada de manera extemporánea. En segundo lugar, se propone confirmar la sentencia impugnada al resultar ineficaces e inoperantes los agravios planteados. Ello porque en su sentencia la sala especializada expuso los elementos que a su juicio actualizaron la infracción denunciada y al respecto los recurrentes solo alegan una falta de exhaustividad e indebida motivación en la misma. Sin embargo, con sus planteamientos no logran desvirtuar las razones por las que la responsable tuvo por acreditada la comisión de la calumnia. Es la cuenta magistral. Miren, otras cosas, ¿qué dicen en el Tribunal Electoral? Que en el tercer debate, Xochitl llamó narcocandidata a Claudia Sheinbaum Pardo sin aportar ninguna sola prueba, sin aportar ninguna evidencia, y esa acusación la mantuvo Xochitl por varios días, por varios meses mantuvo la acusación narcocandidata sin aportar nada. Y hay que recordar solamente que Xochitl lo dijo que tomó como referencia el más reciente libro de Anabel Hernández para calificar a Claudia Sheinbaum Pardo como narcocandidata, es decir, le bastó un libro que además no tiene pruebas, que no tiene evidencias, que no tiene nada, la historia secreta de Anabel Hernández, AMLO y el cártel de Sinaloa para llamar a Claudia Sheinbaum Pardo narcocandidata. Y eso es lo que está
sancionando y cuestionando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, pero mire, por si algo le faltara a Xóchitl Gálvez Ruiz en este miércoles, el tribunal también validó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, proyecte la integración del Congreso de la Unión porque no afecta el proceso ni hay ilícitos. Es decir, la secretaria de Gobernación puede y tiene el derecho de vislumbrar cómo se va a conformar el Congreso de la Unión con con las diputaciones de representación proporcional, ¿qué es lo que están impugnando? No las de la mayoría porque las ganó Morena, pero las de representación proporcional. El tribunal validó que el INE desechara una denuncia contra Luisa María Alcalde Luján por haber proyectado desde una conferencia mañanera, que es lo que le duele mucho a la oposición, la posible integración del Congreso de la Unión con el reparto de las diputaciones y las senadurías plurinominales. Recuerden, también tenemos senadurías de primera minoría, pero esas no se pueden impugnar porque ya hay una forma para seleccionarlas. Así que el Tribunal Electoral determinó que Luisa María Alcalde Luján no ha cometido ninguna falta porque sus dichos no tienen efectos jurídicos y la elección ya concluyó, es decir, ya hay resultados y una persona cualquiera, incluido un funcionario de gobierno, puede hacer proyecciones sobre los resultados. Finalmente, quien tiene la última palabra, uno es el INE y el otro el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si bien el debate sobre este tema ha dividido a la sociedad como a la sala del Tribunal Electoral, el bloque mayoritario en el Tribunal Electoral respalda los argumentos de que si la elección ya pasó, un funcionario cualquiera, no solo Luisa María Alcalde Luján, no comete ningún delito, aunque haya posturas en el INE o en el Tribunal Electoral que cuestionen y que pidan sancionar a los funcionarios que den a conocer cómo se conformará la próxima legislatura a partir del último día de agosto, del último, el último día de este mes, tiene que estar conformada la legislatura con los 300 diputados de mayoría y los 200 de representación proporcional. Y lo mismo, los 64 senadores de mayoría, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Y el primer periodo ordinario de sesiones empieza el 1 de septiembre. Esa legislatura es la que va a dar posesión a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, pero además esta legislatura es la que va a tener que aprobar la reforma o validar la reforma a la Poder Judicial de la Federación. Y hay que recordar, el Partido Revolucionario Institucional presentó dos denuncias contra la secretaria de Gobernación. Una, por la participación de esta mujer, de la secretaria, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las conferencias el 3 y el 5 de junio, y otro caso por el 17 de julio, y en los tres casos porque presentó proyecciones de cómo Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido de Trabajo, llegarían o lograrían el llamado Plan C con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el que se proyecta que Morena esté a tres escaños de alcanzar el Plan C. El PRI argumenta y denuncia que lo que hizo la secretaria de Gobernación generó un impacto en el electorado. Un electorado que afecta la equidad en la contienda y que viola el artículo 134 constitucional, además de que invade competencias del INE. Pero la verdad es que lo que alegan, lo que discute el Tribunal Electoral es que no se viola ningún principio de equidad porque las elecciones ya pasaron, porque hay resultados y los resultados oficiales y las proyecciones oficiales las dio a conocer primero el INE. Así que en el primer caso, el magistrado Felipe Fuentes como oponente, en el primer caso se concluyó que el PRI incurrió en un mismo vicio porque no indica las razones ni la forma en que se generaría confusión entre el electorado respecto de un proceso electoral que ya pasó. Es decir,
¿cómo voy a afectar el resultado electoral si hablo en este momento del 2 de junio? Y lo que hizo la secretaria de Gobernación fue hacer proyecciones después de pasar la selección del proceso y cuando ya se conocían los resultados formalmente y explica que no puede haber una afectación porque al momento que sucedieron los hechos ya no es posible afectar nada. Pues sí, tienen razón, es como ilógico, ¿no? Pensar que si yo hoy declaro algo, voy a afectar los resultados del 2 de junio cuando ya pasaron. Pero inconforme, Xochitl, que es una especie de veras, yo lo digo con mucho respeto, es una especie de analfabeta política, ha señalado que incluido el presidente, cualquier persona que cometa delitos electorales debe ir a la cárcel. Pues sí, pero no se ha aprobado hasta ahora ningún delito electoral. Lo que está haciendo el Tribunal Electoral es decirle, no hay hasta ahora ninguna prueba, no hay delitos, pero tenemos el video de, por favor, don David. Recuerden que en este Senado modificamos la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de entrada tendrían que ir a la cárcel cualquier funcionario que cometa delitos electorales, incluido el presidente, que por cierto, la sala especializada ya confirmó que el presidente sí coaccionó el voto, sí cometió violencia política en razón de género, y pues le tienen miedo en el tribunal al decir que no hay sanciones para el presidente. Claro, en la Constitución se establece el juicio político por delitos electorales, nada más que tienen miedo a muchos aquí. Pues, lo que está diciendo el Tribunal Electoral es que no hay delitos electorales. La magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, concluyó, por ejemplo, que en la mañanera del 17 de julio tampoco, tampoco es procedente darle trámite a quejas priistas y panistas, porque los hechos no constituyen un ejercicio de reparto de curules o señalamientos que afecten, es decir, no se ha probado que el presidente, por más que la sala superior es una opinión y emite sentencias, pero la que tiene que ratificarlo es el Pleno del Tribunal Electoral y el Pleno dice que hoy no se ha aprobado nada. Por mayoría de votos con la magistrada Mónica Soto, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes, se confirmó que ni siquiera van a investigar, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, por proyecciones, porque no se acredita ningún ilícito electoral que se pueda advertir de manera preliminar, es decir, ni López Obrador ni la secretaria de Gobernación han cometido un delito electoral. Así que con esto, las recientes quejas de la oposición y otras que pudieran presentar, la verdad es que van a seguir el mismo camino con este precedente. Todos los dichos que se hayan dado de la secretaria de Gobernación sobre el plan C, la sobreproyección, la sobrerepresentación o proyecciones de la integración del Congreso después de junio, todo es válido. Todo se puede hacer porque ya uno no afecta nada. Y mire, para rematar el día negro de Xochitl y la oposición, el tiro de gracia para desmontar el teatro de Xochitl Gálvez y de la oposición se lo dieron quienes ella menos esperaba. Uno, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y otro, el exconsejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, otro aliado natural de Xochitl Gálvez, quien rechazó este miércoles de nueva cuenta que el pasado domingo 2 de julio hubiera habido una elección de Estado. Creo que tenemos el video P donde